De todas maneras, ese factor multiplicado por 0 queda en 0, ¿no? Más el siguiente término sería acá. Más. Ahora, para pasar al siguiente término tengo que tener la derivada segunda. F segunda en la fórmula del polinomio, evaluada en 0 también, el punto x0. La derivada segunda es igual a la derivada de la derivada primera. O sea, es menos seno de x. La derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Menos coseno de x. Y lo estamos evaluando en 0. Ahora esto queda igual a menos 1. Bien, entonces el siguiente término que se añadiría acá sería el número f de segunda en 0, que es menos 1, sería igual a menos 1 dividido entre el factorial de 2, de 2 factorial que es 2, por el x que es 0.01 menos 0, que es el x0, ¿no? Elevado, sí, ahora elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado acá, todo al cuadrado. Bien, veamos nuestra tablita cómo va quedando con estos datos que hemos calculado. Vamos a armar nuestra tabla. Bien. Aquí primero tenemos la columna del grado del polinomio, luego el valor del polinomio, sería el valor del polinomio con un cierto grado, vamos a llamar n al grado, y aquí tendríamos el grado del polinomio, ¿no? Y luego tendríamos nosotros, una columna para el error, para evaluar el error. Bien. Entonces comenzamos con el grado 0, ¿no? El grado 0 con el que comenzamos. Para el grado 0 tenemos 1, el valor del polinomio. El valor del polinomio está acá, ¿no? Esto es P sub n evaluado en 0.01, ¿no? Valor del polinomio evaluado en 0.01. Bien. Y acá la última columna la utilizamos para evaluar el error. Vamos a tomar el error absoluto, que se calculará como el siguiente valor menos el anterior, ¿no? El error. Bien. Entonces, en la primera fila no hay error porque no tengo con quién comparar. Calculamos entonces el siguiente valor. Calculamos el siguiente valor que corresponde ya a adicionarle a nuestro polinomio el grado 1. El grado 1. Entonces acá tendríamos el grado 1. Grado 1.
Entonces, para el grado 1 estamos viendo que es 0 lo que se añade acá, ¿no? 0 es el grado 1. 0, el término del primer grado es 0. Entonces, si ese 0 se tiene allí, no se evalúa el error acá, porque si no sería 0 menos 1, el último valor. Perdón, no es 0 pues aquí. Aquí estamos acumulando el valor completo, ¿no? El valor completo es 1 más 0, que daría 1. Y el error sería 1 menos 1, 0, daría menor que la tolerancia, ¿no? Pero eso no lo aceptamos porque el término que añadimos fue 0. No se acepta esa falsa convergencia. Entonces acá nosotros no aceptamos esta falsa convergencia. Y entonces continuamos con el siguiente grado. Pasamos al grado 2. Vamos a añadirle a nuestro polinomio el término de segundo grado, que es este de acá. Entonces lo calcularemos en el MATLAB. Este de acá va a dar 1. Bueno, dejaré pendiente eso. Directamente el término va a ser menos paréntesis 0.01 menos 0 elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Nos da menos 5 por 10 a la menos 5. Entonces este término daría acá menos 0.1234,5. ¿No es el acumulado en el tiro? Perdón, más 1, ¿no? Sí, tiene toda la razón, está olvidando. Más 1. Entonces, 1 más antes. La respuesta hay que ver más al lado. Entonces da esto de acá. Da 0. Veámoslo. Este aquí. 0.9999. 1, 2, 3, 4, 9. 4 9. 1, 2, 3, 4 y el 5. Bien, lo demás es 0. Entonces ahí llegamos nosotros a tener esta situación. Y ahora podemos calcular si el error. Ahora sí se puede calcular el error entre el último valor calculado y el anterior. Y entonces eso nos va a dar este de acá. El error sería, dándole el 1 que le añadimos, el error sería menos 0.34 y 5. Veámoslo en el MATLAB. 5 en la quinta posición, correcto. Ahí está. Bien, ahora sí. Este valor último menos anterior da menor que la tolerancia. Da menor que 0.0001. Y por lo tanto nosotros aceptamos este resultado como el valor del coseno de 0.01, habiendo estructurado ese valor con términos hasta el segundo grado del polinomio, ¿no? Entonces aquí vamos a poner enmarcado el valor final de la respuesta. Podríamos decir nosotros que con nuestra tolerancia, el coseno de 0.0001 es aproximadamente igual a 0.1234.
2, 3, 4, 0, 5. Bien. Ahora, con la calculadora, ¿cuánto daría? Vamos al MATLAB. Valor exacto. Ustedes pueden con calculadora o si tienen el MATLAB pueden calcularlo también con MATLAB. Valor exacto. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí. Dígame. ¿El error es en valor absoluto, lo sacamos o una resta Sí. nomás? Es en valor absoluto, sí. Es en valor absoluto. Gracias. Valor exacto del coseno 0.01 con el MATLAB. Estoy usando MATLAB. Con MATLAB o calculadora. Veamos cuánto nos da. Coseno de 0.01. Bueno, nos da lo siguiente. Con toda esa aproximación del MATLAB. Venimos acá y lo copiamos. Entonces, fíjense, los 4 ceros, los 4 nueves coinciden, ¿no? El 5 también coincide y el error estaría en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la décima posición. Entonces tendríamos un error del orden de 10 a la menos 10. Es pequeñísimo, ¿no? Salió muy buena la aproximación considerando hasta el segundo grado. Hasta el segundo grado fue suficiente, ¿no? Bien, ahora yo le estaba pidiendo, ¿sí? Una Dígame. pregunta. ¿Será que puede repetir por qué no toma en cuenta el valor que está en el número 1? Claro. Porque, por favor. Sí, el valor que corresponde al grado 1, que sería hasta aquí, todo esto, se obtiene sumando el valor del polinomio de grado 0, que es 1, más el del término de primer grado, que dio 0. O sea, no se añadió nada, ¿no? Entonces, repite el valor anterior. El polinomio de primer grado en 0.01 da exactamente el mismo que el valor del polinomio constante en 0.01. Entonces, si yo hago la diferencia, me va a dar 0. Obviamente, 0 es menor que 0.0001. Y yo estaría diciendo que 1 es suficiente buena aproximación. Y no es cierto. Lo que sucedió es que se repitió el valor del polinomio de segundo grado en 0.01 con el valor del polinomio en 0.01 de grado 0. Entonces, cuando se repite el mismo valor en el término siguiente, porque no se pudo añadir nada ya que el término que debió añadirse fue 0, no calculamos el error para no parar el proceso de aproximación prematuramente. Ya pasamos al siguiente término. Pasamos al siguiente término y se continúa con el proceso. No sé si quedó claro. Sí, ingeniero, quedó claro. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bien. Aquí yo les dejo como tarea también está el cálculo del coseno aquí en el PDF. Todo esto está en la plataforma. Y también les pedí del seno. Eso se lo voy a dejar como tarea. Ahora vamos a ver dónde aplicamos Aquí tenemos el grupo compartido con civil. Les va a parecer interesante también a los de informática el siguiente ejemplo de aplicación de Taylor. Veamos un ejemplo. De aplicación. Yo tengo una viga simplemente apoyada. Tengo una viga simplemente apoyada.
Está nuestra viga simplemente apoyada. Está nuestra viga simplemente apoyada. Bueno, y tiene carga. Vamos a asumir una carga cualquiera. Sobre la viga. Obviamente, los que ya han visto resistencia a 2 de civil saben que se va a deformar la viga, ¿no? El eje de la viga se va a curvar debido a la carga. Entonces vamos a tener una deformación. Una deformación. Y esa curva en el sistema de referencia que podemos poner acá, X en la horizontal coincidiendo con el eje de la viga y Y en la vertical, en ese sistema, X y Y, donde en Y medimos los valores de B de X, siendo B de X la función que tenemos en rojo acá descrita como la elástica de la viga, es la línea deformada del eje de la viga, es la función B de X. Obviamente, al deformarse, si yo considerara que las rotaciones de las secciones transversales al deformarse la viga son moderadamente pequeñas, entonces este apoyo móvil se va a mover hacia la izquierda porque, fíjense, no cambia la longitud del eje porque no hay fuerza normal, ¿no? La longitud es la misma, pero se ha movido en la horizontal. En realidad, uno lo dibuja coincidente con el apoyo en el extremo derecho, pero no es así. La realidad es la siguiente. Vamos a borrar esto para hacerlo de nuevo. En realidad lo que va a pasar es que se va a mover este apoyo. Y nosotros vamos a tener la curva así. El movimiento va a ser pequeñito, ¿no? Se va a mover hacia la izquierda. Porque obviamente, al no cambiar la longitud, al no estirarse el eje y deformarse, va a arrastrar hacia la izquierda al apoyo que es móvil. Entonces aquí tengo un movimiento. Vamos a llamarlo delta. Vamos a llamarlo eso de delta. Ese es delta. Entonces quisiera calcular ese delta. Eso solamente lo hacemos si consideramos que las rotaciones de las secciones al deformarse la viga son moderadamente pequeñas. Entonces estaríamos hablando de una aplicación acá ya de segundo orden, un análisis de segundo orden de la viga. Estamos suponiendo que las rotaciones son moderadas. Rotaciones moderadas, que ya no son tan pequeñas como para despreciarlas. Entonces serían del orden, las rotaciones θ de las secciones, que es igual a B', a la primera medida de B de X. Esto es del orden aproximadamente, esto al cuadrado. Las rotaciones al cuadrado. Vamos a poner aquí también B' al cuadrado. Al cuadrado son aproximadamente del valor de las deformaciones en la viga, que son los números más pequeños que consideramos nosotros. Menor que deformación, en menor orden que deformación, entonces lo consideramos nosotros ya el número 0. Entonces, cualquier potencia arriba de 2 en nuestras rotaciones moderadas ya es totalmente despreciado. Bien, ahora vamos a considerar acá nosotros, en esta posición X,
un segmento diferencial o diferencial de X, pongámoslo así. Un segmento diferencial de X. Diferencial de X. En azulito. Y ese segmento se va a trasladar, va a venir acá. Este extremo viene por aquí. Y este otro viene acá. Pero como rota, el segmento va a rotar acá. No va a cambiar su longitud, pero va a rotar, se va a inclinar. Ese es el nuevo segmento inclinado. Sigue teniendo la misma longitud porque no hay fuerza normal, ¿no? Entonces no hay cambio de longitud del eje en ninguna parte. Eso sigue siendo diferencial X. Mantiene su longitud, ¿no? Pero se inclina. Y entonces voy a agrandar esta parte. Vamos a agrandar esta parte y la vamos a visualizar acá. Por un lado tengo el de X. Y esta línea la estoy ubicando en esta posición, ¿ya? Esto es lo que estoy agrandando. Esta es la horizontal y el DX horizontal y ahora el DX girado. Entonces aquí tenemos el DX. Aquí sigue siendo el DX. Y aquí tenemos la rotación θ, que es igual a B'. Acá. La rotación θ. Esa es la rotación θ. Entonces, cuando yo proyecto el dx sobre la horizontal, el dx girado lo proyecto en la horizontal, vamos a tener lo siguiente. Su proyección va a disminuir en longitud, ya no va a ser de X su proyección. Porque en la teoría de primer orden, cuando las deformaciones, las rotaciones, perdón, son muy pequeñas, nosotros decimos que el coseno de θ es prácticamente cero, y entonces el dx girado tiene la misma, su proyección coincide con la misma dx horizontal. Pero ya cuando las rotaciones no son tan pequeñas, ya no coinciden. Y hay una diferencia acá. Esta parte aquí sería dx menos dx por el coseno de θ. Dx por el coseno de θ. O sea, esto va a ser igual a 1 menos coseno de θ todo multiplicado por dx por el dx. Bien, y aquí es donde nosotros decimos, el cuadrado de θ es lo más, ya es despreciable, o sea, el cuadrado de θ es el orden de la deformación, ¿no? Entonces, cualquier término, además del cuadrado de θ, de mayor potencia ya será despreciable. Entonces yo puedo aproximar el coseno de θ por su polinomio Taylor. Puedo aproximarlo sin ningún problema. Y escribir acá coseno de θ. Estoy haciendo la aproximación, como los valores de rotación son pequeños, están cerca de cero, ¿no? Entonces el x sub 0 de mi aproximación es 0. Estoy aproximándolo en torno a 0. Y escribo acá coseno de θ, donde θ es algo aproximado a 0, pero no tan cerca de 0, pero bastante próximo. Lo puedo escribir como el coseno de 0, 1. Menos 0, porque la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Desaparece eso. Vuelvo a derivar y queda menos coseno.
evaluado en 0 da menos 1, ¿no? Sobre 2. Porque ya el término de segundo grado, el término de primer grado desaparece porque está el seno ahí metido y entonces queda en 0, ¿no? Pasamos al de segundo grado y ese va a ser otra vez menos. Tenemos ahí el tita al cuadrado sobre 2. Este ya es el tita al cuadrado porque es tita menos tita 0, ¿no? El valor en 0, como es 0, queda tita nomás, elevado al cuadrado y dividido entre factorial de 2, que es 2. 2. Esa sería la expresión del coseno de tita, 1 menos tita al cuadrado sobre 2. El coeficiente que está multiplicando acá es el coseno de 0, pero negativo. Entonces es el menos 1. Ahí está la expresión del polinomio de Taylor para el coseno hasta el segundo grado. El siguiente sería de cuarto grado porque otra vez en la derivada siguiente del menos coseno va a aparecer el seno y el seno es 0, ¿no? Entonces el término de tercer grado volvería a ser nulo. Y el de cuarto grado recién aparecería significativo ahí, pero ya tita la cuarta obviamente es despreciable porque el término más pequeño, el número más pequeño que conocemos ahora es del orden de tita al cuadrado, ¿no? El orden de nuestra deformación. Tita al cuadrado es lo más pequeño que tenemos. No, todo lo demás, todas las demás potencias tita ya mayores que 2 son despreciables. Bien, entonces yo puedo escribir el delta de x, vamos a llamar a esto, delta de x. Entonces podemos escribir este delta de dx como siendo igual a 1 menos el coseno de tita aproximado por esto. Entonces 1 menos 1 se van, menos con el menos queda tita al cuadrado sobre 2, ¿no? Queda tita al cuadrado sobre 2 directamente. Bien, y ahora ese es el pedacito que recorrería el carrito, el apoyo móvil hacia la izquierda, por la rotación de este pequeño diferencial x. Si yo sumo los pedacitos para cada segmento diferencial x, entonces voy a tener el delta total, ¿no? Entonces a partir de acá decimos el delta total va a ser simplemente, cuando sumo infinitésimo estoy integrando, ¿no? Estoy entonces integrando entre 0 y la longitud total de la viga y L de nuestro delta de x, que viene a ser tita al cuadrado sobre 2. Tita al cuadrado sobre 2 por diferencial de x. O si queremos, podemos escribir esto así. Y esto lo sustituyo por esto de acá. B' de x al cuadrado, porque tita es B', ¿no? La derivada. Y listo, ahí está la formulita. Si yo conozco la línea elástica B de x, tomo su derivada, la elevo al cuadrado, divido entre 2, integro eso entre 0 y L, donde L es la longitud de la viga, ¿no? L es la longitud de la viga, ahí está. Esa es la cantidad que se mueve el carrito hacia la izquierda, ¿ya? Esa es una aplicación interesante de un análisis simplificado de segundo orden. Cuando ya no consideramos que las rotaciones sean suficientemente pequeñas para tomar el coseno igual a 1, sino que las consideramos ya un poco más grandes, moderadamente pequeñas solamente, y tomamos el coseno hasta el segundo grado, hasta el término de segundo grado. Su aplicación es Taylor, polinomio de Taylor. Hay inúmeras aplicaciones cuando uno analiza cosas que no son lineales. Este es un primer análisis no lineal de una estructura. ¿Ya? Es un ejemplo interesante. Y ahí está plagada nuestra carrera de ingeniería civil con aplicaciones de
Bueno, entonces, antes que se nos acabe el tiempo, les voy a pedir que ustedes terminen el ejercicio y desarrollen el seno de X. Desarrollen el seno de X en torno a 0.01 con la misma tolerancia también. La otra aplicación que tenemos también para el polinomio de Taylor es la resolución de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos, por ejemplo, un filamento de longitud 1. Nuestro dominio es un filamento que va de 0 a 1, X entre 0 y 1. Y la función T de X es la temperatura, la distribución de temperatura en ese filamento, ¿no? La ecuación de la temperatura está dictada por esta expresión de la segunda de la temperatura respecto a X 2 veces igual a esta función que va a ser X más 1, por ejemplo. Y las condiciones en los extremos del filamento en X igual 0 y en X igual 1 son en 0 vale 2 grados centígrados de temperatura y en 1 vale 4 grados centígrados. Entonces queremos calcular la función T de X usando polinomio de Taylor. Uno pudiera integrar y colocar acá, porque esta es una ecuación de integración directa, ¿no? Integra una vez, queda la primera derivada de t y aparece una constante C1, ¿no? Integra otra vez, queda ya la función t de x, pero aparece otra constante C2. Y aplicando las condiciones de contorno, que son 2, se pueden calcular esas constantes. Lo interesante de Taylor es que nosotros prácticamente tenemos las constantes resueltas directamente si aplicamos el desarrollo de Taylor de la función t de x. ¿Ya? Ya no nos va a quedar tiempo, pero vamos a intentar a ver hasta dónde lleguemos y lo vamos a terminar el viernes este ejercicio.